estaba analizando, digo, hay demasiados temas de los que podríamos hablar, pero yo estaba pensando en una duda. De hecho, no me acuerdo si tú hace mucho tiempo me dijiste, digo, vamos a hablar de los principales problemas que a veces tienen los jóvenes, ¿no? O sea, por ejemplo, dime tres que se te vengan a la mente, más o menos. ¿Qué puedes pensar? Pues porque lo tengo fresco, porque lo he platicado, me ha tocado investigar un poquito acerca de ello. Te puedo decir, por ejemplo, que uno de ellos es la depresión. La depresión. La depresión. También la pornografía es un tema La pornografía muy igual. interesante, ¿no? Quizá no hay las estadísticas, te digo, porque esto te digo que recientemente me tocó, Sí. porque me invitaron a dar en el diplomado de consejería, específicamente la temática de consejería a los jóvenes. Saludos a los hermanos del seminario bíblico Betel. Y recuerdo que me tocó investigar un poquito acerca de ello. Y te puedo decir que efectivamente, tanto la pornografía como la parte de la... Digo, también está la ansiedad. La depresión y la ansiedad son los peores problemas que afectan. Ahora, estadísticamente no hay mucha información con relación a la pornografía porque es un tema tabú. Sin embargo, está presente. Sí, está sí, presente. Oye, antes de que sigas, digo, fui a una alianza, me tocó acompañar a Cari, que, bueno, yo creo que sí, o sea, de que oraron por gente que quería ser libre de la pornografía. Uh-huh. Y pasaron varios chicos y pues se les reconoció la valentía por hacerlo. Uh-huh. Porque, o sea, entonces, ¿qué tan adicto puede llegar a ser? Que ya hay o sea, el pastor lo llamó como un yugo, como cadenas, como, ¿no? Como que es necesario ser libre de eso, ¿no? Y muchas veces la salida no es médica o es algo así, sino muchas veces es espiritual, ¿no? Entonces, sí. ¿cuál es tu perspectiva de te explico. Lo que pasa, el detalle con la pornografía, primero, es, como te decía, un tema tabú, porque no solemos hablar de ello cuando es muy real. O sea, hay situaciones en las cuales, bueno, casi, todos han tenido algún acercamiento con la pornografía antes de los 12 años. Entonces estás hablando de que hay niños que han tenido contacto con ella. Y recuerdo que la hermana Karen había tomado un diplomado y recuerdo haberlo escuchado la cantidad exacta, pero dijeron creo que se necesita nada más 3 o 4 segundos para que una imagen, en este caso, te quede impregnado en tu mente y dura hasta, ¿cómo se llama? Hasta la edad adulta y a veces atormenta eso. Ahora, el detalle que tú mencionabas es que la pornografía particularmente se suele minimizar a veces en algunos espacios. Si tú escuchas pláticas con gente inconversa, ellos lo ven como algo insignificante. O algo normal, o sea, por ejemplo... Normalizado. Yo de repente tengo un gusto culposo de ver un episodio que también, digo, es algo que no es cristiano, pero que me ayuda a contextualizar de cómo está el mundo y cómo es, o sea, cómo es la comedia. O sea, es un programa de comedia, pero en él, o sea, fomentan el ver pornografía como algo normal, ¿sabes? Como si fuera... Sí, o sea, escuchando... Pues no haces daño a nadie. Ajá, escuchando y analizando, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Hacen a veces entrevistas al público que va, y yo estaba analizando y dice, sí, es que yo tengo la cuenta de mi celular compartida con mi hijo, entonces en su historial me sale a mí y entonces por cuidarlo. Pero un día me di cuenta que mi hijo había buscado y describe una categoría de sexo que es graciosa para el show. Ya todos se ríen. Y dice, entonces yo pensé que era mi marido, lo veía y le reclamé a mi marido y él me dijo que él no ha sido. Entonces confronté a mi hijo y le dije, hijo, ¿tú estás viendo pornografía? Y le dijo, sí. ¿Y qué hizo? ¿Y tú qué crees que hubiera hecho? No, pues regañarlo y darle, bueno, ahorita les digo, o sea, no, sino darle la consejería Sí, o sea, entonces es lo que se esperaría que sea. Exactamente, es algo que cristianamente nosotros, digo, y creo que todos los jóvenes que tuvimos contacto, que hemos tenido contacto con pornografía, en algún momento ha habido como un regaño, como algo así negativo. O sea, algo positivo, pero en regaño. Entonces, la mamá de este chavo decía, entonces en ese momento creé otra cuenta en la que ya no estaba vinculada para que mi hijo pueda ver pornografía libremente. Y todos, bravo! Estas mamás necesitamos ahorita, ya sabes. No puede ser. Entonces, es como...
como ellas están felices, pero pues no saben como el daño que están causando. Digo, ahorita vamos a hablar de eso, pero sí, o sea, ya dices de que a la vida, ¿no? O sea, está brutal. Todo lo que las escrituras, toda la voluntad de Dios que ha dejado en las escrituras, que está en las escrituras, no descubrir la desnudez de nuestro prójimo, Dios las ha dado. No porque muchos digan, ay, porque Dios es santurrón, no quiere que haya diversión en el ser humano. Es incluso nuestra propia protección, porque Claro. Él sabe la biología de cómo nos creó y cómo y qué es lo que más nos conviene. En el caso de la pornografía es así. Hay razones, bueno, principalmente espirituales, que entre las razones que hay espirituales está una idolatría a la carne en ese aspecto. ¿Por qué? Porque se vuelve un placer carnal la prioridad Sí, y la como, relación como, con Dios un segundo lugar. Entonces es una idolatría en nuestra propia carne. Ahora, partiendo de ello, de que ocurre en el corazón y en el espíritu de la persona, también hay otras consecuencias que Dios, sabiendo nuestra biología, pues se dan ciertas cosas. Cuando voy a hablar un poquito, en cómo decirlo, ¿cómo decirlo? No es sin censura, pero es la naturaleza. Sí. Dale. Entonces, entiendo que pues es como yo mismo he comentado, a veces hay temas que hay que platicar desde que se es joven, Sí, abiertamente. y no con un fin de morbo, sino con un fin de entender el propósito y el diseño de Dios. Dios diseñó nuestro cuerpo para que libere cierto químico que se llama dopamina. La dopamina es la hormona del placer. Cuando nosotros, por ejemplo, adquirimos una meta, logramos algo, se libera cierta cantidad de dopamina. Cuando nosotros corremos, nos ejercitamos, nos reímos, se libera cierta cantidad de dopamina. Ahora, el detalle es que la dopamina es proporcional al esfuerzo realizado. En el caso de las relaciones sexuales, naturalmente, cuando se concluye, hay una liberación importante de dopamina, por lo que implica O sea, estar... cuando se llega al orgasmo, por Sí, así decirlo. así exactamente. No cuando se concluye como que ya... No, o cuando se sea, termina, no. Sí, o sea, Es en el la éxtasis. parte, el éxtasis, sí, el orgasmo que viene El siendo el orgasmo. caso de la relación Ya del sea matrimonio. masculino o femenino. Exactamente. Entonces ocurre una liberación de dopamina. Ahora, Dios nos diseñó de esa manera porque es proporcional a lo que nosotros en nuestras actividades, en nuestras metas e incluso en las relaciones sexuales se debe liberar. Ahora, ¿qué pasa en el caso de la pornografía? En el caso de la pornografía, y de hecho pasa algo muy parecido con las redes sociales, por ejemplo, con el TikTok y todo eso. Claro que en el caso de la pornografía hay de por medio un deseo pecaminoso, carnal, más intenso. Porque una persona que es adicta a las redes no necesariamente está, por ejemplo, al TikTok. O sea, sí es adicto, pero no es que esté buscando algo pecaminoso por su propia naturaleza. A veces están viendo videojuegos o cosas así. Pero en el caso de la pornografía en naturaleza es pecado. Sí. Y lo que ocurre es de que cuando una persona está contemplando la pornografía, hay esa liberación de dopamina. Ahora, ¿qué ocurre? Que nuestro cuerpo, que también Dios lo diseñó así, se va acostumbrando a esos niveles, al estímulo que tiene, que en este caso es visual. Entonces, cuando una persona está mirando pornografía y le genera esa liberación de dopamina, si continúa con esa actividad, que no se requiere mucho tiempo, pero continúa con esa actividad, no va a recibir la misma cantidad de liberación de dopamina. Como una droga. Como una droga. Es analógicamente lo mismo. Sí. Por eso se dice que la pornografía en sí es como una droga. Pero en realidad es lo que desencadena en el ser de la persona. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente cuando ya sobrepasa la cantidad de tiempo pornografía, va absorbiendo esferas de la persona que ya están involucradas con su trabajo, con lo que vive día a día. Y lo peor aún es cuando ya no es suficiente lo que él está contemplando. Por ejemplo, si es una persona heterosexual, empieza a consumir pornografía homosexual. Si es homosexual, empieza, o sea, cada vez con mayor perversión. Sí, claro, como buscando más liberación de dopamina, o sea, o algo nuevo, ¿no? También, exactamente. Y es ahí donde caen las personas en, ¿cómo se llama? En zoofilia, necrofilia. Triste. Sí. Bueno, creo que vas a blipear esa. Sí. O aún en violaciones, o sea... Pero violaciones eso es lo familiares. No, eso es lo consecuente. O sea, de que a raíz de que después escala todos los niveles de tipos... todos los tipos de perversiones que pueda haber y que puede mirar una persona.
llega al punto en el cual ya no es suficiente la experiencia visual. Claro. Y es cuando las personas empiezan entonces a querer vivir, y es cuando te preguntas cómo es que esta persona que se veía tan tranquila, tan calmada, llegó a cometer un acto de violación. Y te dice, sí, él vive una vida estable, tiene una familia funcional, persona, pero no sabemos lo que ocurre detrás con este tipo de adicción. De hecho, cuando nos tocó dar esta materia, porque esta materia de consejería me tocó compartir, porque yo daba la perspectiva biológica, porque pues era mi área, pero la hermana Kelly Kelly Palomo realizaba la retroalimentación espiritual, y ella comentaba, recuerdo que eso igual lo investigó ella, de que los asesinos que próximamente en el podcast Kelly Palomo. Sierva, próximamente. Muy buena Y esto lo va a ver su esposo. Un saludo a su esposo, que Eduardo, amigo Eduardo. Que es un crack también. Es muy bueno. Saludos, Eduardo. Entonces, ella expuso este tema relacionado con que los asesinos, de hecho ella proyectó un video donde mostraba que los asesinos que están asociados con violaciones o crímenes depravados, todos tenían en común que empezaron a mirar pornografías en etapas tempranas. O sea, ponte a pensar hasta dónde llega. Y en el caso espiritual, naturalmente, en el caso de una persona cristiana, pues genera la sensación de culpa y alejamiento del Señor. Y se vuelve en un ciclo adictivo en el cual la persona es difícilmente de salir. Es lo que conocemos de que cuando muchas personas... Digo, yo lo he escuchado de mi pastor, pero de que cuando intentas orar, pues aún el mismo enemigo o tu misma subconsciente te trae esas imágenes pornográficas a tu mente. Creo que en eso coincide mucha gente que ha dado su testimonio, que lucha por salir de la pornografía. Sí, y te digo, es la droga del siglo XXI. Quizá que igual no sabemos hasta dónde asedia podría mencionar otras consecuencias, por ejemplo, la distorsión de lo que es la sexualidad y la relación de pareja incluso, que ella denigra a la otra persona. Si es mujer, porque hay mujeres también que la consumen, a la figura del hombre, y si es hombre, también a la mujer, que no la ve como una persona integral, sino la ve como un objeto sexual. Sí, o sea, hay tantas cosas que hablar de este tema. O sea, para empezar, en nuestro medio se dice que las repercusiones de la pornografía en cuestión de la mente los daños son irreversibles, ¿no? Solamente, pues ahora sí que Dios puede restaurar esa mente que poco a poco se va haciendo más perversa, ¿no? Porque quieras o no, por más, es que es algo progresivo, por más inocente que quieras verlo, o por más para desahogarte, por ejemplo, que quieras verlo. Ahora también algo que quisiera comentar es algo que me dijo mi mamá hace mucho tiempo, que estaba leyendo un libro y nunca se me olvida, y tiene toda la razón. O sea, y es un tema muy tabú, ¿no? O sea, porque la pornografía desemboca en la masturbación. Y un hombre naturalmente tiene una mentalidad o una racionalidad diferente antes y después de eyacular. Así es. Entonces, y también las mujeres, bueno, no sé si en el mismo grado, al llegar al orgasmo sexual, porque cuando tú no has eyaculado, por ejemplo, o la persona no ha eyaculado, tiene una mentalidad de que está bien, de que está haciendo eso. O sea, o sea, no sé, mi mamá me lo dijo que en un libro, creo que era de adulterio en ese caso, de que la persona está convencida de que está bien lo que está haciendo, o sea, eso te lleva a vivir esa infidelidad. Y una vez que eyacula la persona, es cuando empieza a cuestionarse, ¿qué hice? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y viene la culpa, ¿no? Entonces, y es ese proceso, es ese repetir que te va alejando de Dios o eventualmente, como cualquier pecado, te va cauterizando la conciencia. Entonces, es algo que siempre se me quedó muy marcado de mi mamá y es totalmente. O sea, totalmente es cierto. Una realidad. Que es la parte que esclaviza, que esclaviza a las personas. Y fíjate que, te digo, estudiando acerca del tema, nos dábamos cuenta, bueno, al revisar la bibliografía, que al fin de cuentas era parte la consejería que se llevan a los jóvenes sobre todo esto. Llega a ser tan grave a veces la esclavitud y la dependencia y el buscarlo tanto,
que a veces es necesario que haya la intervención de una especie de sombra, como tienen, ya ves que hay algunos Sí. niños, por ejemplo, que tienen una condición que hace que necesite a alguien siempre ayudarlos. Entonces llega a ser tan grave, en este caso, la adicción a la pornografía, que a veces requieren de medidas de una sombra y un discipulado prácticamente que no dejarlo solo. No dejarlo solo. Claro, como te digo, el Espíritu Santo hace la obra y puede transformar y todo, pero a veces, y como bien tú dijiste, Dios nos limpia, nos perdona, pero a veces las consecuencias de nuestras malas decisiones tenemos que acarrearlas. Una vez platicaba con un compañero igual de la iglesia, un hermano de la iglesia, y platicamos acerca de otro tema, pero igual aplica, de que una persona que ha tenido una vida de pecado, que ha estado envuelto en alcohol, drogas, sexo, todas estas cosas, cuando viene a Jesucristo, Dios le cambia su naturaleza. Pero el viejo hombre, como dice las escrituras, siempre queda viciado con esa vieja manera. Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas van a batallar más con eso que una persona que nunca estuvo inmerso en ello. En otras palabras, una persona que tuvo prácticamente nulo o muy poco contacto con la pornografía, es mucho más fácil, con la ayuda del Espíritu Santo, vencer y las consecuencias y los efectos de ella, que una persona que estuvo adicta a ella. Entonces, en esos casos se requieren las consecuencias por las malas decisiones, van acarreando que sea un poquito incluso más complicado salir. Sin embargo, como sabemos, siempre vale la pena ponernos en las manos de Dios y depender de Él. No hay nada que Él no pueda perdonar y no hay nada que Él nos desista. ¿Sí? Dios provee a las aves del cielo y hace florecer a los lirios del campo. ¿Cuánto más no nos va a ayudar o Sí, ayuda definitivamente, a o las personas? sea, definitivamente, digo, la Biblia dice abogado, ¿no? O sea, esto digo para que ninguno peque, pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. Exactamente. Entonces, lo primero, digo, lo primero que igual me gustaría mencionar es que obviamente no hay que, si tú tienes este problema, no hay que esperar No. a que llegue, a que escale, o sea, a que, ajá, o sea, a que llegue a medidas donde ya, donde, o sea, ¿cuál puede ser la alerta principal, ¿no? O sea, primero, ¿cómo empieza? Pues tú en el baño, en tu cuarto, a solas, con esa intriga, ¿no? Ese deseo, cedes, lo haces, y así, un tiempo así, ¿no? Ya después, ¿qué dirías que sea lo siguiente? Cuando ya empieces a ver a las mujeres diferentes, ¿no? O sea, obviamente hay una atracción natural en la heterosexualidad, pero cuando ya empiezas a mirarlas, no sé, como ya proyectándolas en los videos pornográficos, siento que esa es como la primera super alerta, ¿no? De que ya estás, de que la persona ya está yéndose al otro nivel o como... Todo el pecado que hay en el mundo son las distorsiones de lo que De Dios lo creó de correcto. manera perfecta. Entonces, Dios creó el sexo en el matrimonio, pero la distorsión de ello, por la distorsión de ello viene el adulterio y la fornicación, y en este caso también, por extensión, la pornografía. Ahora, como tú dices, es que realmente, como tú dices, no hay que esperar jamás cuando se trata del pecado. Tan pronto No hay que se ha confiarse. cometido, de ninguna forma. Entonces, algo así como que digas un parteaguas, o sea, como para buscar ayuda, es simple y sencillamente haber cometido pecado. El ver pornografía. El verlo. No hay que llegar a ningún lado, no hay que llegar hasta que llegue a tal, o yo lo tengo. Lo peor que dicen las personas que son adictas es de que si yo tengo el control, Sí, que yo puedo dejarlo cuando quiera, sí. o no le hago daño a nadie. Que no quise decir eso, o sea, quise decir que presentamos, o sea, digo, corrigiendo mi comentario, presentamos un caso extremo. Ujú. Entonces, mi punto era más enfocado A que hay más situaciones a que desde el principio es Exacto. donde nos debería escandalizar y preocupar. Así y es. el hecho de resolverlo. Y eso viene a raíz también de los medios de comunicación, como tú decías ahorita, decías que veías un programa de chistes Sí. y que está normalizado por la sociedad. ¿Y qué pasa? Que la sociedad que nos rodea lo ha normalizado y la gente del trabajo y lo ve como algo... Lo llega a ver como educación sexual incluso. no, o sea, es terrible, terrible. O sea, ponte a pensar lo pésimo que está nuestra sociedad para creer de esa manera en ese aspecto. Y realmente es que hay un libro muy bueno que habla acerca igual de ello. Igual recuerdo que mi mamá me lo dio algún tiempo, que se llama Ni aún se nombre. Haciendo referencia. Como dice la Biblia, ni aún se nombre. Ni aún se nombre. Entonces, en el caso específico de la pornografía y de esto, el libro dice que ni siquiera debe darse la oportunidad en nuestra mente que germine la semilla de la curiosidad. O
sea, de que ni siquiera debe estar mezclado en nuestra forma de platicar. O sea, de que hay diálogos que no deberían de haber entre cristianos, que expongan la desnudez o una experiencia o algo así, que nunca debería, porque eso es lo que da pie al pecado como tal, y que entre cristianos, como dicen las escrituras, ni aún se nombre. Claro, ahorita lo estamos platicando, pero no lo estamos platicando de una forma positiva. Con fines con fines de aconsejar. De aconsejar, exactamente. O sea, de hablar de esto, porque son cosas que no se hablan normalmente. O sea, ahora, por ejemplo, yo ya te he contado esto antes, ¿no? O sea, son cosas que no se hablan, pero deberían hablarse abiertamente. Digo, más entre hombres, ¿no? Yo aún entre las mujeres, pero yo te conté que yo tuve una experiencia con un cristiano que cuando lo conocí, digo, lo voy a blipear para evitar No, ni lo voy a decir, o sea, que me dijo una categoría explícita de pornografía, que yo pues no la sabía, ¿no? Entonces, pero eso que me dijo un cristiano, me hizo pues tener la curiosidad de saber qué era. Entonces, de entrar a verlo, ¿no? Y digo, de entrada no te dice exactamente qué es, pero ya te muestra la descripción de qué es la categoría. Entonces, o sea, es totalmente eso que tú dices, ¿no? Eso de que ni aún se debe nombrar. Es lo que se refiere. Es un caso muy, muy específico de lo que dice la palabra, que ni aún se debe nombrar. Y yo creo que eso es lo que ha impedido muchas veces, lo que ha creado el tabú, ¿no? Sin embargo, pues Dios también nos da la sabiduría para hablar correctamente de esto. Digo, como en este caso que lo estamos manejando, como en este propósito, nada morboso, o sea, al contrario, que sabemos que es una de las principales. ¿Por qué? Porque yo he estado en un montón de alianzas y 2 de cada 3 predicadores, cuando hacen el llamado para los jóvenes, hombres o a veces también mujeres, tienen que haber palabras como pornografía, masturbación y fornicación. O sea, es algo que no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Entonces, por eso nosotros, pues en este punto decidimos tratarlo. Y porque creemos que si bien mucha gente lucha por eso, con eso, se puede salir de eso. Sí, naturalmente. O sea, totalmente. Ahora, ¿por qué necesitas salir de eso? Porque puedes tener consecuencias físicas. O sea, te puedes enfrentar a tantas cosas como tantas fáciles como eyaculación precoz. O sea, que tu mente esté tan ya atrofiada que tengas, o incluso cuando no se tienes erección, se llama disfunción eréctil. Disfunción eréctil. O sea, puedes enfrentarte a que cuando estés con tu pareja o te cases ya que quieres hacer las cosas bien, de tanta masturbación y pornografía, tu miembro no tenga una erección sin ver pornografía. O sea, imagínate llegar a ese nivel. A eso se le llama condicionamiento y es algo biológico. Es algo biológico. Es un condicionamiento clásico. O sea, sí. Es como si a un ratón le dieras un premio cada que cruza el cuarto. Así persona que ve pornografía, te programan para que solo tengas esa erección cuando ves pornografía. Entonces, es un tema... Es un tema destructivo totalmente. Destruye a la persona, la dignidad, la degrada. Entonces, imagínate si esas cosas... Y aparte, el tema espiritual, o sea, te degrada completamente tu autoestima para hablar con Dios, o sea, tu manera de acercarte a las mujeres. O sea, hay tantas repercusiones, hay tantas cosas malas que no se comparan a... ¿Cuánto te gusta que dure una masturbación? 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos, un minuto. O sea, no se compara. O sea, no hay... Es el claro ejemplo de beneficiar o de satisfacer tus deseos unos minutos y pasar semanas o toda tu resto de tu vida sufriendo las consecuencias, ¿no? Entonces, pues este es un ánimo para todos aquellos que están cruzando por esto, que sí se puede salir adelante. Hay testimonios de predicadores, de todos que lucharon con esto. O sea, creo que es un gran número, más en los hombres, que tenemos... Igual y nuestra cultura a veces nos empuja a esto, pero sí se puede salir adelante con ayuda de Dios. Y algo que no hemos comentado igual, que es importante por parte de la consejería, es de que cómo salir. Porque todo empieza únicamente... No es nada más... Algunas recomendaciones. Exactamente. Primero, como mencionábamos con anterioridad, viene la parte del arrepentimiento genuino, porque no hay que confundir el arrepentir
con el remordimiento. Sí, el sentimiento. En algún momento le hemos platicado en una prédica que mucha gente a veces corre al altar porque tiene remordimiento. O al revés, Sí. llora en su lugar porque tiene remordimiento, pero no arrepentimiento. Caín tuvo remordimiento. Judas tuvo remordimiento. Y el remordimiento lo que hace es alejar a una persona de Dios. El arrepentimiento hace lo que David cuando pecó con Betsabé, lo conduce hacia Dios. Lo de Pedro, que una vez cuando se arrepintió y vio a Jesús desde que estaba en la barca, se bajó de la barca y fue corriendo a él. Entonces, la parte fundamental de esto es el arrepentimiento. 2, hay partes, igual que en la perspectiva de la consejería, coinciden de cambiar hábitos y amistades. Ahora, déjame acotar en el punto 1. El arrepentimiento también hay que saber, o sea, también todos tenemos que saber que no hay lugar. Ahora, la palabra dice que que nada, bueno, no tiene tanto que ver con nos separar del amor de Cristo, pero no hay lugar tan lejano del que podamos estar de Dios, en el que Él no pueda traernos de vuelta. Entonces, eso también hay que tener muy en cuenta, porque a veces gente no se atreve a hacer un cambio o a empezar a querer cambiar, porque siente que ya rebasó el límite de lo perdonado por Dios, cuando no es así. No, Dios siempre está dispuesto a perdonar sin importar. Siempre y cuando, como ya me comentamos, haya arrepentimiento genuino. Porque igual, el solamente orar, pedir perdón como protocolo no es arrepentirse. Así es. No es arrepentirse. Entonces, el segundo aspecto que mencionábamos es el dejar de cambiar hábitos y, ¿cómo se llama? Amistades. Y amistades. O sea, ¿qué es lo que estamos escuchando? O sea, a veces la gente que nos rodea se pone a hablar solamente de ese tipo de cosas que no le hacen bien a nuestro oído, ni a nuestra mente, ni a nuestro corazón. Y también, en el caso de los jóvenes, se sugiere igual que hagan y practiquen ejercicio. ¿Por qué? Porque a través de ello hay la liberación de dopamina. Entonces, una liberación de dopamina saludable. Y también amistades tener amigos saludables. Sí. O sea, dentro de la iglesia, que amistades, insisto, es para estimular, en este caso, la liberación de dopamina, pero también para fortalecer la relación y eliminar esa dependencia que llega a haber a veces en las personas. Ahora también algo que me queda muy marcado del pastor Abraham Pérez, ¿no? Que pues es bastante conocido, que él siempre a veces toca estos temas como más para... Sí, o sea, en el Nacional de Jóvenes lo tocó bastante, o sea, y vale la pena rescatarlo. O sea, que es importante tener una red de amigos, Sí. Lo que tú decías, de gente de confianza, o sea, gente que tú le puedas decir, que tú lo puedas ver a los ojos y decirle, oye, ayúdame porque soy adicto a la pornografía y necesito salir de aquí, o sea, porque no puede ser, ¿no? O sea, conociendo todas las consecuencias. O que le digas, oye, soy adicto, o sea, a alguna droga, al alcohol, o sea, a tantas cosas y que esa persona pueda decirte, o sea, yo creo que esa es la máxima prueba de un amigo verdadero, que tú le puedas decir en lo que necesitas ayuda y pueda él, pues, fajarse, por así decirlo, para ayudarte, para orar por ti, para estar pendiente. No quiere decir que se la viva contigo, porque todos tenemos una vida y actividades, ¿no? Pero en lo que concierne, pues que te acompañe, que ore por ti, que te pregunte, o sea, que no te deje. Entonces es importante. Eso que acabas de fomentar. mencionar, de hecho, es algo que no se acostumbra en la cultura cristiana evangélica, que es voy a usar la palabra, pero no es tan así como lo que estemos pensando, que es la confesión. No se trata de que tengo un amigo a quien me confeso, no, sino al acto de alguna manera de tener esa cercanía, ese pastoreo por una amistad. Ahora, lo aconsejable que siempre dicen todos es de que tengamos un amigo más joven que nosotros y un mentor, o sea, alguien más grande, de mayor experiencia, porque igual a veces sí vale como si tener una red de amigos de nuestro par, nuestro igual, uno mayor y uno menor, porque esta red de amigos que funcionan como hermanos y también mentores nos puede ayudar a, como tú dices, a fortalecer y a rendir cuentas, que es algo que no se acostumbra. Normalmente tú no vas con un amigo y le dices, oye, Chispa, me pasó esto, o alguien que te diga, oye, ¿cómo vas en este aspecto? ¿Cómo vas, ¿Crees por que ejemplo? es más de mujeres o no?
¿Qué? de decirse las cosas, de Sí, contarse. sí, tiene mucho que ver con la raíz machista que tenemos. De que no, nosotros como nuestra cultura No podemos no vernos está débiles. exactamente, no podemos vernos débiles. En cambio, la mujer es más abierta en ese aspecto porque ya en nuestra cultura se tiende a ver y figurarse como vulnerable. Entonces, digamos que a ellos no les da, no tienen Necesitan ese... desahogarse, Exactamente, consejo. exactamente. En ellas hay mucho más de ello, pero en los hombres no hay esa compañería y ese mentoreo que debe de haber de rendir cuentas. Más que te digo de confesarse como persona, esa era la palabra, es rendirse cuentas. Rendirse cuentas. Rendir cuentas a una persona. Sí, que cuando es un amigo no se siente como rendir cuentas, se siente como, pues, como contarle tu día a día Así es. normalmente, o sea, no, está muy, muy Y fuerte. las intervenciones que te digo que esos ya son casos un poquito más severos cuando todo lo anterior fracasa. Sí se aconseja por parte de la consejería de que haya intervenciones que te digo que es casi sombra. Es casi sombra, cosa que con la ayuda, la Sí, para oración, casos obviamente, extremos. la búsqueda del Espíritu Santo y todo, y a pesar de ello que hay una lucha muy fuerte que a veces hay, de alguna manera hasta cadenas espirituales que están arrastrando a una persona, sí se requiere incluso a veces de este tipo de... Pero ya son casos un poquito más severos. Pero ¿para qué llegar a todo eso? Exactamente. ¿Para qué, Sobre como todo eso. decimos, y decía el título de este libro, que ni aún se nombre entre nosotros de manera equivocada? Súper bien. Había otro que Otro, mencionó. o sea, pues estamos hablando, ahora cerrando este tema de pornografía. Digo, y también si alguien tiene alguna pregunta para cerrar de pornografía, o necesita algún consejo, o necesita ayuda para asesorar a alguien más personalizadamente, pues nos puede mandar un mensaje, o sea, puede poner algún comentario o mandar un mensaje ya sea en Facebook, y ya pues nosotros pues le damos tu número y que pues... O con la Ajá, o persona con la persona adecuada, adecuada. O lo adecuada. canalizamos a la persona Exactamente, a la adecuada. persona adecuada. Sí, 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 porque en este caso pues hay que respetar, digamos, las iglesias, digamos, que tienen. Pero es importante, te digo, no quedarse con ello, no Claro. quedarse ahí. Sí, No. lo peor que pueden hacer alguien que necesita ayuda es aislarse. Exactamente, exactamente. Y a veces sí se requiere, te digo, de un poquito más de hombros y brazos con quienes extenderse. Sí. Eh, Disculpa, te interrumpa. Ahorita que dices eso, el pastor que estuvimos en Alianza y estuvo orando en una de ellas por liberación de la pornografía y entre otras cosas, también en algunos nos hacía abrazar a la persona. O sea, como mostrar ese amor también, ¿no? Entonces creo que también es algo importante, ¿no? Que, bueno, no sé si entre amigos, bueno, sí entre amigos, o sea, de repente manifestar esas muestras de cariño y de apoyo, ¿no? Cada quien tendrá su forma diferente, porque muchas veces los problemas que tienen los jóvenes solamente son un escape a lo que en realidad la raíz necesitan, del a la mal. raíz del problema, que es que necesitan amor de sus padres, amor de sus amigos, amor de su familia, ¿no? Y pues obviamente nosotros sabemos que ese vacío que tienen, Cristo lo va a llenar Lo puede llenar. sin problema, pero sí necesitamos, pues nosotros también mostrar un poquito más también de amor hacia ellos, ¿no? Entonces, pues sí, tampoco está de más de repente ves a alguien, pues dar un abrazo, o sea, no sé. Y es algo que no se está acostumbrado. Y estás comentando algo muy importante de que a veces se suele pensar, bueno, es igual que las drogas. Igual, las drogas, una persona cae por curiosidad. Una persona cae porque quiso experimentar una experiencia nueva. A veces otra persona cae también por la soledad. Sí, Entonces, ahí, por eso es importante que te digo de que haya amigos quienes puedan también identificar cuál es la raíz del mal. Porque, como te digo, si no hay ese soporte que tú estás comentando, no hay la raíz, que es a veces la falta de amor, como dices que dijo el predicador, sí. entonces, ¿de ahí para qué? O sea, ya me arrepentí, quiero cambiar, Dios está haciendo la obra, pero ¿dónde está lo que me falta, que es, ¿cómo El se llama? El impulso, afecto, perfecto. el amor y todo esto. Excelente, muy bien. Es un tema amplio, te digo que Es pues, un tema da para más, da para más. pero yo creo que con lo que hemos... Con eso es suficiente, sí, o sea, ya da para mucho más. Y tiene muchas vertientes, ¿no? Porque va de la mano. Pero también, digo, ya para terminar este episodio, que gracias a los que se quedaron hasta aquí, o a los que lo están viendo completo, es que yo tengo la percepción de que yo te lo había preguntado antes y tú me dijiste que no. Ujú. Y ahorita que te lo dije en el coche me dijiste que sí. Pero puede ser que haya sido desde otro enfoque. Entonces, la pregunta es, ¿un cristiano, un verdadero cristiano, puede deprimirse? ¿Puede estar deprimido?
No. ¿Es cierto? Exacto. No, no es cierto. No. Bien. Hablar acerca de la depresión no es, como en el caso, de cierto modo, igual de lo que ya hablamos, ¿no? De la pornografía. No son temas comunes y también no son temas... Particularmente yo incluso diría que es más complejo la depresión. No es tan simple. La depresión hay que diferenciarla como tal de un estado, una enfermedad depresiva, como propiamente dicha, crónica, a estar pasando un momento depresivo. Ok, o sea, hay una cosa es... A ver, repítelo, ¿cómo es? Depresión crónica. Depresión crónica es algo médico que te diagnostica. No, incluso puede ser espiritual. Bueno. Es algo crónico. Bueno, cuando decimos crónico es que no se va. Ok, sí. Crónico quiere decir que lo tienes en tu día a día. Y la otra es un estado de depresión. En la Biblia... Momentáneo. En la Biblia encontramos múltiples Elías. Cuando ya no quedaban profetas. Exactamente. Es normal, es propio del ser humano. Bueno, digo normal en el sentido de que pasamos por ello muchas veces. De que murió papá, murió mamá, un hijo, murió un amigo, nos pega y viene la etapa de duelo donde pasa una semana, 15 días, un mes, todavía hasta los 2 meses lo recuerdas y duele. Eso es normal, es parte de nuestra naturaleza humana que de alguna manera Dios lo puso en nosotros porque puso ese deseo de afecto, el afecto y la compañía. Ahora, la depresión crónica, que ya es cuando hablamos acerca de depresión, digo, no es solamente por un hecho, sino es una exageración en cuanto a nuestro estado de ánimo e incluso físico en el cual se encuentra. Una tristeza profunda de la cual siente una persona que nunca va a salir. Porque incluso cuando te digo pasa un estado depresivo, de alguna manera como que asocias y dices, voy a salir adelante. O sea, lo extraño mucho, pero tratas. Sí, en cambio, una persona que está en un estado depresivo es una persona que no ve la luz detrás del túnel. Y se envuelve como en una especie de espiral que siempre es hacia abajo. Tristeza tras tristeza tras tristeza. Y no ve por dónde. Entonces, ahora, esa depresión, estado depresivo, no es tan sencillo como decir nada más oramos por una persona y ya, porque hay que diferenciarlo. Hay tipos de depresión crónica, que tienen su origen por un factor del cuerpo, orgánico se le dice, o sea, viene por el cuerpo, porque hay una hormona que no se está liberando de manera correcta. Y entonces, en esos casos se requiere de la ayuda de un médico que ayude a... No son drogas, sino simple y sencillamente el sustituto de la hormona que está ausente. Entonces, en este caso, yo te diría, una persona cristiana puede tener depresión en una situación médica, orgánica, pues sí. Naturalmente tenga una deficiencia. Exactamente. De un químico que produce la felicidad. Que regule los estados de ánimo. Entonces, en este caso, digo, o sea, no está asociada al pecado. Ni a un demonio. Ni a un demonio. O un espíritu. Ni a un espíritu malo, ni nada. Es una situación orgánica. Es casi lo mismo que, fíjate, que pasa con los casos de esquizofrenia. Hay situaciones de esquizofrenia que, volvemos con lo mismo, se debe a trastornos, a veces incluso hasta hereditarios. Entonces, en ese caso hay. Pero también hay personas que están poseídas por demonios y que tienen... Que se comportan similar. Están endemoniados, te digo. O sea, en ese caso no hay que ni espiritualizar todo, ni tampoco... Satanizar. Ni tampoco... ni tampoco... verlo así como que, ay, es algo médico. No. Sino entonces, cuando es orgánico, cuando es de un origen orgánico, un estado depresivo, pues lo ideal es que ¿cómo se llama? El cristiano pues busque ayuda y se valga de las ayudas médicas. Entonces, es como, volvemos con como una enfermedad, la persona que padece diabetes, padece hipertensión, tiene que estar constantemente tomándose o inyectándose la insulina que no produce su cuerpo. Entonces, en ese caso es algo médico. Algo similar. Algo médico. Ahora, también hay un estado depresivo que viene como consecuencia de un pecado, que es la falta de confianza en Dios. O como le pasó a David, ¿no? Que David personalmente, la Biblia dice, devuélveme el gozo de tu salvación. O sea, de saber este que estoy bien con Dios. Volvemos con lo mismo, es con relación a un pecado. Sí. Ahora, en ese caso, cuando el origen de este tipo de depresión es espiritual porque viene a raíz del pecado de la falta de confianza en Dios. Una persona que,
Hay personas que están deprimidas crónicamente porque se sienten frustradas por no conseguir lo que querían conseguir. ¿Me explico? Sí. Entonces, en ese aspecto... Que a veces se combina con la amargura. O sea, con amargura en el corazón. En este caso, estamos hablando de que no es válido tener depresión. Es pecado estar en eso. Porque es una falta de contentamiento que hay en el corazón. Amargura en el corazón. E incluso podríamos hablar acerca de envidia, de odio, celos, envidia, sí. odio. Porque te digo, porque yo no alcancé lo que quería. Vemos por otro lado a personas como Pablo, que ellos tenían todo, digo, no tenían nada, estaban encerrados en una cárcel, encadenados de los pies, y habiendo sido azotados y todo lo demás, y eran completamente felices. Entonces, las circunstancias adversas... ¿Cuál era la iglesia rica pero pobre? Creo que no me acuerdo cuál. La Odisea. No me acuerdo. Éfeso era la primera. Bueno, ahí lo investigo, pero era una que era dices pobre, que eres rica, dices pobre, que era pobre, pero era rica en lo espiritual. Una que es... Ajá, sí. Y hay una que también dice que es rica y una que es pobre. Entonces, en este caso es lo mismo. Entonces, ahí Dios a veces está tratando el aspecto de la felicidad y lo que debemos de entender cuando una persona que está pasando por un estado depresivo por esa situación es de que debe arrepentirse. O sea, ahí la solución no es ir a un médico, es arrepentirse de no confiar en Dios, de tener las expectativas en cosas materiales, en uno mismo, y que no la dependencia de la felicidad y el gozo dependa completamente de Dios, quien la merece. De alguna manera, algunos en mayor o en menor medida batallamos con eso, que es el tener el contentamiento a pesar de las circunstancias, a pesar de que no todo salga como tú quieres. Cómo está planeado. Incluso a nosotros nos toca a veces de que, ¿por qué si yo me esfuerzo tanto, trabajo tanto, no lo logro? Y caen en este estado depresivo. Los jóvenes están críticamente influenciados por las redes sociales. Tú ves a Luisito Comunica, ves a... Sí, o sea que el statement o el estereotipo o la figura del éxito es viajando, saliendo cada día. Lo que hablamos el podcast pasado. Sí. Que fíjate que yo lo experimenté, pero en el ámbito del trabajo. O sea, no creo que nunca te lo he comentado. Yo lo experimentaba al ver las historias de mis amigos trabajando. Entonces yo decía, Señor, yo soy hijo de Dios, ¿cuándo voy a estar a ese nivel? ¿O cuándo? Entonces me frustraba que en ese tiempo, pues Dios todavía no estaba impulsando todo, ¿no? Pero ya después entendí que sí, o sea, es como cuando la Biblia dice que no te afanes porque a los impíos les vaya bien, o sea, cada quien tiene su propio propósito, su propio camino, ¿no? O sea, y no hay por qué tener envidia de nadie más, sino que pues ahora sí que concentrarte en buscar de Dios. Y como dijo en la invitada pasada Cari, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿O tú lo dijiste? No, fue Cari. Buscad el reino de Dios, sí lo dijo. El reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a venir por añadidura. Entonces ahí está una clave para este tema también, ¿no? Que está muy interesante porque pues la gente que está deprimida quiere ya no estar deprimida, ¿no? Entonces es un tema difícil que sin duda esos momentos difíciles nos ayudan a acercarnos más a Dios. Con la ansiedad pasa algo parecido. Lo mismo. Con la ansiedad pasa. Yo recuerdo que, bueno, ya sería tema para otro podcast, pero en ese caso yo sí he tenido, una vez en mi vida he tenido una crisis de ansiedad. Y la razón era, el exceso de trabajo. Y de alguna manera es también un tipo de idolatría. Sí, claro. Porque estás más concentrado en trabajar. No, y en la Biblia hay casos de necio, porque te afanas en el trabajo. Hoy van a venir por tu alma y todo lo que has hecho, ¿de quién será? En el momento en el cual dejé de trabajar y le presté mayor atención a la vida devocional. Porque sí la tenía, pero era como trámite. Sí, obvio. O sea, todos no hay que avergonzarnos de reconocer que en algún punto todos descuidamos. O sea, es la lucha que tenemos, ¿no? Sí. No, si no tuvieras esa lucha ya estarías en el cielo, o sea, ya sabes. Y bajarle al trabajo. En ese caso ayudó mucho y depender más de Dios. Y tener la confianza de que Él tiene todo en las manos. Y para ir cerrando igual, te comento, o sea, tristemente es una realidad que las estadísticas dicen que un buen porcentaje de jóvenes padecen depresión o ansiedad. Y lo triste de todo esto es que a veces se lo callan. Sí. O a veces ni siquiera identifican que tienen depresión y ansiedad. Porque volvemos con lo mismo, porque creen que es tabú,
que nadie les va a hacer caso, que nadie los va a tomar en serio. Y lo peor que le pueden decir, Eider, a estas personas que padecen depresión y ansiedad es, tranquilo, no te estreses. O al revés, Sí, o no te deprimas. te deprimas. No es tan simple, no es tan simple como ello. A veces, digo, requiere Sí mucho. nos falta sensibilidad para abordar esos temas. Sí, yo creo que te confesé cuando yo era, o sea, sigo siendo amigo de esa persona, pero cuando, cuando, bueno, vamos a contarlo brevemente. Yo estaba en un vehículo con una persona, una amistad, y yo creía que todo estaba bien, ¿no? Entonces, y la otra persona se soltó a llorar. Y yo que en ese punto en mi mente tenía otras ideas de lo que iba a pasar ese día, más como románticas o de algo bueno, pues se tornó en buscar en mi mente qué decirle a esa persona que estaba llorando porque ya no podía más, para no decirle, no llores, todo está bien, o sea, tienes tu... Entonces yo caí en decirle, oye, pues tienes a tu familia, tienes a esto, y a veces no son las palabras, y a veces no te deprimas o no tienes razones para deprimirte, es lo peor que puedes decirle. Es lo peor que puedes decirle a alguien que está deprimido, porque esa persona lo sabe, o sea, esa persona sabe que tiene todo, pero esa es la dificultad de alguien que vive con ansiedad o depresión, que aún teniéndolo todo, se siente así. E incluso te decía, por ejemplo, en este caso de que la depresión, por ejemplo, de que venga a raíz de un pecado que es, ya decíamos, por ejemplo, de esta de amargura, de no tener... O sea, lo primero que tiene que hacer la persona es confesar su pecado, pero también es suplicar y pedirle a Dios que le ayude a salir de eso. O sea, no solamente sentirse mal, de que, ay, estoy pecando con mi depresión, porque no soy lo que quisiera ser. No, sino es pedirle ayuda al Señor, como dice David, devuélveme el gozo de tu salvación y ayúdame a salir adelante. Y incluso, comparándolo con lo que mencionábamos con la restauración de una persona que ha caído en pornografía, se requiere prácticamente la misma red de amigos. Sí, totalmente. Que estén asistiendo y ayudando a la persona que está en la situación. Digo, en el caso mío, en el caso de la ansiedad, que alguna vez presenté una crisis, gracias a Dios, te digo, tanto mi esposa como unos amigos que dan consejería, y en parte igual mis padres, pues ayudan. Y no fue más que eso, una crisis que hubo ya, igual una amiga que es doctora, o sea, ahí todo eso suma y logra salir de ello. Logra salir de la ansiedad en este caso. Aparte, tú estás en un ambiente espiritual, o sea, entonces no se puede comparar, y a veces también vivimos en una burbuja, entonces no todos los que están deprimidos tienen a un Espíritu Santo que le dice a tu mamá, dile esto a Gabriel, o sea, ¿sabes? Porque con nosotros, a pesar de que podemos caer en eso, el ambiente en el que nos movemos, de nuestra familia cristiana, de nuestra iglesia, de que nuestros amigos nos ayudan, o sea, son herramientas que Dios usa para mantenernos a flote, porque tiene un propósito para con nosotros. Pero en el caso de las demás personas, no quiere decir que si tu familia no es inconversa, Dios no te va, o sea, Dios no te va a ayudar, sino que tú también busca la manera de acercarte a Dios, o sea, esa es la razón para involucrarnos, o sea, para poder acercarnos, para ser amigos. A veces a algunos les cuesta trabajo, pero es importante, pues, por eso también es importante congregarse, porque te vas relacionando, vas conociendo, vas haciendo amigos. O sea, digo, no tiene nada que ver, pero hay casos por eso a mí me gustan los campamentos, porque empieza el campamento y hay una bicho, o como nosotros llamamos un bicho raro, alguien así, relegado, regresa y ya se dio cuenta que en realidad le gusta lo mismo que a otra persona de su otro bicho raro. Exacto, o sea, y ya sí. 3 bichos raros, ya no son bichos raros, ya son amigos íntimos. Sí. Entonces esa es la ventaja de los campamentos y de la comunidad que pueda generarse en el liderazgo y en las actividades juveniles, ¿no? Entonces, un poquito de eso, ¿no? O sea, un consejo para alguien es busca relacionarte con personas sanas, busca tener un mentor, o sea, busca la confianza con tu pastor o con alguien que tú creas que pueda ayudarte para que primero que nada, la persona yo creo que necesita sacar eso, o sea, expulsarlo muchas veces, o a veces es un peso muy grande el no reconocerlo, ¿no? El cargárselo solas, para que tus papás no se sientan tristes, para que al contrario, ellos están para ayudarte.
¿no? O a veces de que no, porque el pastor ya tiene mucho trabajo. No, pues es su trabajo, o sea, dile. Y ¿no? de la O sea, iglesia también. y de la iglesia también. De o que es sea, apoyarnos sí. nosotros. O sea, a fin de cuentas, creo que la analogía más correcta es que la iglesia es un hospital. O sea, y ahí vamos constantemente muchos hipócritas enfermos necesitados de, ¿no? Así de es. atención. O sea, porque si fuéramos perfectos, no Estaríamos con el Señor. estaríamos con el Señor. Y ese es el propósito, ¿no? O sea, que nunca se nos olvide que esa es la meta, esa es nuestra esperanza, ¿no? O sea, que un día Cristo va a venir por nosotros y nos encuentre pues trabajando en esa lucha y que nos lleve con Él. Así es. Pues Así muchas es. gracias, amigo. Se puso muy profundo esto. Debemos de confesar que cuando veníamos en el coche no se pintaba tan profundo, pero Dios sabe, o sea, Dios sabe. Como te dije, alguien necesitaba escuchar algún clip y yo creo firmemente que eso va a ser de bendición para alguien, así que agradezco tu tiempo, la disposición que tienes de estar aquí, amigo. Es valioso. Ahora sí que vales oro. Pues muchas gracias, Eider. Yo creo que las últimas palabras que debería comentar es que hay que quitar, la vez pasada hablábamos acerca de los prejuicios que hay dentro de la iglesia, de que hay que tirar ciertas barreras. Y yo creo que uno muy importante es ese, de que somos iglesia, todos, Sí. y estamos para ayudarnos. Y en lo mucho o en lo poco que podamos apoyar a los que nos ven en el podcast o ayudarlos cuando menos a canalizarlos con una ayuda o lo que requieran, para eso estamos. Porque Así después es. todos somos un solo cuerpo, pertenecemos a Jesucristo y todos con la misma sangre. Grupo de Y Cristo. pues estamos para ello. Excelente, amigo. Muchas gracias. Dale. Vamos a cenar. Vamos. Listo. Buenísimo.